Buenas tardes. Buenas tardes a todos, un gusto que nos acompañen nuevamente. Día especial si los hay, feliz día para todos. Tuvimos muchas consultas por ahí si íbamos a hacer el seminario igual el día de hoy, pero bueno, lo que pasa es que como vienen encadenados los que continúan, los seminarios que continúan un poquito, no queríamos atrasarnos. Así que vamos a tratar de darle la mayor agilidad posible y la mayor dinámica para que le podamos sacar el máximo provecho y valga la pena el esfuerzo de estar el día de hoy. Así que, sin más trámite, Isabelino, mi amigo, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Vengo de probar micrófono hace rato. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está, Isabelino? Pues acompaño ese acto de congratulación, de felicidad, ¿verdad? Por lo menos para lo que todos, yo creo que hay un esfuerzo común entre todos, ¿verdad? De intentar llevar este mundo hacia adelante con el esfuerzo diario y cada uno desde su trabajo tesonero y honesto, pues hace, ¿verdad? A lo mejor no a las condiciones que quisiéramos, pero estamos haciendo, llevando ese pan a nuestras casas. Y justamente recordar este día en esa misma línea. Entonces, el sentido también de este día es felicitarle a la gente. Y qué mejor que en este día, después quizá de celebrar, pues cerrar un poco en una tertulia antropológica, ¿verdad? Entonces, bueno, bienvenidos. Yo veo que aquí hay mucha gente de todos los lados, como siempre, ¿no? Nos acompañamos entonces y ya me habilitó Sebastián ahora para poder compartir con ustedes. Entonces, por aquí vamos a comenzar a compartir con ustedes un poco no sé si ya logran ver. Sí, señor. Muy bien. Entonces, continuando un poco esta temática, paso en este seminario y poquito a poco lo vamos también como ya llegando hacia la parte otra vez final, rápido el tiempo, nos convoca nuevamente a hablar de en este espacio de lo que es en el mundo guaraní, lo que se considera como la salud, ¿verdad? Y hablábamos de la salud en el contexto un poco en relación a esa ecología, es decir, a sabiendas de que lo que nos llega por lo menos a priori a nosotros y lo que seguimos usando y aprovechando de de este conocimiento, son fundamentalmente aquello que se relate al uso de la medicina natural que habíamos hablado en el seminario, en el módulo anterior, en el mismo seminario. Entonces, hoy un poco toca abordar esa salud también, pero desde otro ángulo, desde otro aspecto que nos ayuda un poco a entender también cómo funcionaba esto de la moral al interior de una comunidad, de un tecojá. Casualmente, y antes de introducir un poco este tema, me tocaba ayer y muy de cerca, tuve la visita de una de las líderes, me tomó un poco la tarde ayer compartir con ella y con otro representante de una comunidad un poco lejana, que vinieron llegando hasta mi casa, salieron de su tecojá para compartir un poco. Yo incluso ya tenía en el olvido una entrevista. Es menester muy paraguaya eso de no llevar agenda y tampoco recordar tantas cosas muchas veces. Nuestra memoria es flaca, parece. Entonces, pero en realidad es una conversación de hace buen tiempo y en esa conversación, en el fragor de la conversación ayer salía un poco justamente estos temas que quedaron pendientes hace unos años y hablar de ese conjunto
de cosas, de cómo sobrellevar la vida, de cómo hacer vivible. Y ella hablaba justamente de esto que ya veníamos insistiendo en la primera parte, también de la salud física. ¿Se acuerdan de las condiciones de subrogarse a ese descanso, a ese ayuno? Pero que también tenía que ver, me enfatizaba justamente ayer hablando de otros temas, el tema del sueño, el tema de dormir y del sueño como el sueño, como su palabra, y no solo de tomar el descanso del dormir, sino que esa plenitud de ese descanso y que ayuda a la salud justamente implica tener un sueño, que luego tenía evidentemente que develarse en el contexto diario, porque es el que marca el horizonte, decíamos también. Esos sueños tenía mucho que ver y no solo con el descanso de la mente, sino también hablábamos de ese descanso que me permitía crecer hacia adelante. El sueño es como un sinónimo de que al poder salir del contexto de esto que podemos decir desde la filosofía, desde este cuerpo que me frena, poder salir hacia afuera. Y mucha gente, aunque decíamos también en otras ocasiones, reducimos para jugar la quiniela o lo que fuere, a mucha gente todavía le marca eso, ¿verdad? Yo creo que tuve un mal sueño por ahí, pasó esto, no sé qué está pasando, pero no, en nuestro caso no amanecí bien. Eh, hay cierta memoria, ¿verdad? De esto. En cambio, para el guaraní implicaba esto de que se completaba el descanso y de que podía orientar su día. El buen comer, evidentemente, arraigado de vegetales y lejos de la carne, como lo habíamos indicado, y también el poco uso de estimulantes o lo que podríamos llamar nosotros hoy drogas, ¿no? De ahí que el pojá, que sea tan necesaria, es quizá para ese mundo que no casi estaba enfermo, tampoco no era tan prioritario. Podemos explicar a partir de ahí el sentido de muchas veces nuestra gente en el campo, de que son reacios a los médicos, al médico, al científico, nuestros doctores, ¿no? Nosotros no vamos mucho al médico, no es quizá nuestra costumbre, nuestra manera de ser, porque hay una cosa que ahí vive en nosotros, una inconsciencia que nos mueve. Y también solamente ese tiempo de la medicina, y hoy ante todo este advenimiento de cosas modernas, es otra la manera de enfrentar. Evidentemente en ese mundo guaraní no se necesitaba, decíamos, de tan pocas enfermedades, de tan poco para enfrentar. La naturaleza prodigaba aquello que pudiera ayudar a enfrentar. Y en esa misma línea, en ese contexto también hablamos de esa vida comunitaria. Sabemos que esa forma de vivir, la moral, amores, nos ayuda a orientar un poco en este contexto y a decir de varios, repetimos y tenemos que no cansarnos de repetir para que se cambie un poco el chip, de que no, eran posibles de hilar al menos ideas o solamente eran simples copiadores, por decirlo así. Sabemos por excelencia de que pudieron ser una nación totalmente creativas, con muchas cualidades y con una inteligencia tal que los llevaba a varios aspectos y vamos a mirar uno de los aspectos que hacía a esa relación consigo mismo. Un aspecto muy fundamental dentro de la costumbre, dentro de la manera de ser, es el dominio de sí mismo. Es un rasgo muy característico que venimos ensayando, repitiendo
que es la espiritualidad del ser guaraní. Eso implicaba evidentemente, o nos permite por lo menos, hablar de que en este mundo guaraní la concepción del egoísmo es casi nulo. Se puede hablar de una traducción incluso hoy en guaraní de la palabra egoísmo. Son palabras que luego fueron incorporándose. Y evidentemente, así como tantas otras cosas no existen en el guaraní, esto es una cuestión muy importante. Y dentro del dominio de sí mismo implica esa preparación anti-egoísta desde nuestra cultura, nuestra vista eurocéntrica, evidentemente. Esa manera de compartir, de estar con los demás, de ser en el mundo, es una característica que lo hace desde su sentido espiritual. Y eso implica dominar lo que, no como nos han dicho que eran hambrientos, harapientos, se comían todo, podían andar, pero de una manera tal irreconocibles en el mundo. Eso con esto totalmente queda alterada. La visión compartida y vivida desde los guaraní auténticos nos permite ver otra realidad. Se controla lo que se come, la cantidad de comida, también la mezcla. Decíamos, por ejemplo, nunca bebían con la comida, por ejemplo. Y hay algunas relaciones que me hacía recordar ayer justamente esta persona que me estaba olvidando, en la relación al descanso y en relación a ese dominio. Evidentemente, en muchas ocasiones hemos dicho de que ellos, una vez tomado el alimento, se tomaban un descanso también, ¿sí? Y ese descanso sabemos que en ese espacio de lo que hace a la digestión es mucho mejor en el descanso. Pero, ¿por qué? Y si eran carnívoros como tales, ¿cómo pensamos nosotros que podría haber ese descanso? Evidentemente, la cualidad de los guaraní con su ser vegetariano, eso ayudaba muchísimo y eso lo copiaban, por decirlo de alguna manera, no es que lo copiaban, sino se compenetraba en el mundo animal y veían que una vez que el animal está pastado, el animal que es herbívoro, pueda haber tomado el alimento necesario luego y se recuesta. Esa misma práctica era parte de la esencia también del mundo guaraní. Entonces hay un dominio desde lo que comen, hay un dominio de lo que se va a decir. Y ahí viene la palabra que quizá pudiéramos recordar juntos y a lo mejor les suena, el ñengatú. La palabra que se guarda. Hoy, cuando un paraguayo o quizá nosotros mismos, no sé cómo es el lenguaje actual del guaraní en este sentido en Corrientes, o lo que conocemos de la palabra ñengatú, pero por lo menos la mayoría de los hablantes en guaraní paraguayo, hoy ñengatú significa el hablador, el parlanchín, el que habla y nadie lo para. En cambio, en la concepción guaraní, es la palabra que lo va guardando, que lo va atesorando y que oportunamente lo usa. Esa la racionalidad en el uso de la palabra, de allí que muchos decían eran excelentes oradores, porque realmente el ñecuá, la palabra que se expresa y bien dicha, con sentido y oportuno, esa era parte justamente del reflejo de que el dominio de sí mismo. Es muy importante también decir de que dentro de esta cultura guaraní, lo fundamental y por qué hay un dominio de sí mismo, porque era parte de la enseñanza hacia los niños. El ejemplo era lo fundamental. Hay una cierta, y incluso pudiéramos hoy hablar de doble moral o lo que fuere en nuestros campos, en nuestro diario vivir,
porque pareciera que hay un ejercicio de justamente, especialmente pasa con la docencia esto, ¿no? Se busca esa cuestión de que el maestro tiene que ser el ejemplo, y también por otro lado se busca esa cuestión académica que sobresalga. Y esto muchas veces en el mundo actual es un poco complicado, ¿verdad? Porque se habla de la vida privada de la persona, toda esta historia, ¿no? Que es un poco de las características. En cambio, en el mundo guaraní tendría que ser efectivamente, de ahí que el que hacía. Y ese dominio de sí mismo implicaba eso, tenía que contenerse, los niños no participaban frecuentemente de todo lo que se hacía en una comunidad. Nos hablará también allí, y me tocó participar en una reunión un día, era algo urgente, y se hizo una mandalle, una reunión, un encuentro, en el Tecojá que me tocó compartir, y en este medio, los niños no tenían, porque era una discusión un poco fuerte, que bueno, hay que entender que es una discusión también al interior de la cultura guaraní, ¿verdad? O sea que es mesurado, es parte justamente del ejercicio del dominio de sí mismo también. No, nadie sale herido de allí, ni, no, hay una relación y de que se se dicen las cosas, pero bien, pero se saca, como decimos, se ponen todas las cartas sobre la mesa, como decimos normalmente. Y lógico, se eleva un poco la voz en algunos casos, por la reacción natural que uno tenga, pero allí los niños no se deja estar, por ejemplo. Evidentemente, las madres de estos niños también son excluidas, excepto aquellas que no tienen hijos que pueden quedarse aquí, porque la idea es que estos estén con los niños mientras que no puedan estar dentro de la reunión cumpliendo otra actividad. Este tipo de cosas acontece. El hecho de que el deseo del ejemplo llegue a tal, por ejemplo, se controlaba incluso en el comer. Esa cuestión que decíamos el otro día de la higiene física, de la higiene de la preparación de los alimentos, el uso por la mayoría de los guaraní, incluso de los caraibé de arriba, de hacia arriba, implicaba esto de que usaban manteles blancos, por ejemplo, y ese mantel blanco, papel, parecían bien construidos, cuando se guardaban los alimentos, evidentemente era una condición también, y eso se enseñaba a los niños a no ensuciar. Ese dominio implicaba entonces comer con mesura. El apresuramiento no estaba en ese diccionario. Habría que evitar en todo momento, y por eso tendría que haber un dominio de sí, el avasallamiento o lo que pueda debilitar el espíritu. Entonces, prepararse para estos momentos. Durante las cosechas, las plantaciones, y esto todavía en algunas realidades campesinas se utiliza todavía, también es muy importante porque por A o B motivo que no salga, que no haya buena cosecha o la plantación se haya fundido también, ese dominio tiene que ayudarme a reconstruir. O sea, el dominio de sí mismo implica esa relación de comunitariedad, esa relación con los niños como el ejemplo, pero también con lo que hace al porvenir del pueblo. Esa comunidad depende, por lo tanto, de que no sufra en la medida que pueda controlarse, ¿sí? Y ese control les hacía o les permitía, evidentemente, luego una salud física. El hecho de poder controlarse, de poder dominar el sufrimiento, de poder llevar hacia al otro estadio, de que pueda comunicarse lo menos posible a los niños,
cuestiones netamente que los hagan perder esa infancia que muchos educacionistas hoy hablan de comprimir eso de usar ese tiempo, ese momento claro, y a partir de allí entonces se habla de ese dominio, de controlar ese espacio para que viva bien el niño en su estadio y los adultos discutiendo lo suyo, preparándose. Algunas organizaciones campesinas en Paraguay, en donde me tocó trabajar desde algunas organizaciones también como comunicadores o como desde educación mismo, en particular en el norte, se siente mucho más en Paraguay, no tanto como aquí quizá en Misiones, también hay una manera de hacer estas reuniones, pero en el norte se siente mucho el dominio, este dominio que estoy hablando. Yo muchas veces me siento mucho más nervioso, queriendo ya opinar, acelerado ante todo. En cambio, las reuniones no hay necesidad de que se terminen, no hay un tiempo. Cada uno puede aportar e ir luego sacando las conclusiones. De hecho, que hay una memoria fantástica para retomar una palabra de hace 2 horas o 3 horas, porque no hay apuntes, no olvidemos que esta cultura es totalmente oral. Y eso pasa todavía en algunas regiones de nuestra convivencia, de nuestra manera de ser hoy. Y eso lo trasladamos muchas veces también todavía en ciertos aspectos donde hasta el dominio de sí mismo nos convierte en una especie de perfil bajo, ¿verdad? Es decir, con el correr de los años, aparentemente esto se volvió un poco algo más negativo, en una especie de reminiscencia en nuestra vida actual, queriendo como controlar eso de que mejor vamos hablando en el momento oportuno. No hubo tal momento oportuno, entonces la gente prefiere no participar. Y se reduce esto. Hoy sabemos que en nuestra vida diaria, en muchas de las acciones nuestras no ocurre tal situación, excepto cuando queman las papas, como decimos muchas veces. Entonces, esa exacerbación nunca es propio del mundo guaraní. Resulta que también se controlaba o se enseñaba a ocultar los dolores físicos. En el año 98, si mal no recuerdo, en una comunidad donde estaban trasladando ya con unas herramientas un poco más modernas, como el alzaprima, ¿verdad? Para ellos mucho más moderna, un tronco que era solo para una APCAT, que no era para construir ninguna casa, ni era un árbol derribado, sino era un árbol que estaba caído, se aprovechó para mover. Y en eso, mudando de un lado para otro, se desmoronó de uno de ellos que estaban tratando de alzar el tronco, bastante pronunciado, se desmorona parte y el pie se va hasta el zanjón y queda las manos apretado con el tronco. No dijo ni un ay en ningún momento. Era Me parece que se nos congeló Isabelino. Un segundito, lo esperamos, que puede tener problemas de conexión. Ahí estás, Isabelino, de vuelta. Aquí estás de vuelta. ¿Me escuchan por ahí? Ahora sí, ahora sí. Sí, aquí se me colgó totalmente. Entonces, estábamos hablando de esto bueno, me siguen copiando. Estábamos hablando ahí cuando me tocó compartir con este grupo de guaraní, ¿verdad? Guaraní, a alguien se le trancó, se desbarrancó, se desmoronó parte de la tierra y fue apretada la mano, evidentemente con el enorme tronco. No sabía si podía intervenir o no, me callé porque habían varios que éramos solamente observadores. Sigue bien, no hay problema, me siguen copiando. Sí.
Correcto, Muchas correcto. gracias. Entonces, más que sus ojos brillantes no fueron otra la traducción, no hubo ningún ay ni un grito, tenía que continuar aquello y él con todo el dolor, con todo lo que se hizo una rotura de dedos, de casi todos los dedos de una de las manos, no recuerdo cuál de las manos era, pero sí, una fue la más afectada. No, no tenía que decir un ay, hay un control de ese dolor físico que llega un poco malversado muchas veces en nuestros tiempos, y porque en realidad la palabra Quimbae, que hoy se traduce por varón, hombre varón, ¿verdad? En realidad el Mbae es el dueño de la palabra. Todos los que podían utilizar la palabra eran dueños de la palabra. Eh, Normalmente, a la vista de lo que luego comenzaron a defender, porque evidentemente con la conquista, con estos ataques permanentes, los varones tomaron más las armas porque ellos se preparaban más para defender, y de allí que el Quimbae es el que se adueñó de la palabra intentando también defender, y por eso quizá esa acepción fue como arrinconándose más. Pero Quimbae es al igual que Wipora, es decir, persona que es dueño de la palabra originalmente. Y en este contexto, eh, quizá hoy nos llegue de alguna manera el Quimbae Nahaseibat. Originalmente no, que no llora o no debe de llorar, pero no precisamente el varón, sino a cualquiera que le tocaba, porque el dolor físico tendría que saber ser soportado. Es bastante interesante en esta línea porque tenía una facultad incluso, o sea, no solo que no tenía que decir, sino controlaba el dolor. Se preparaban para controlar el dolor. Ahí está una cuestión muy interesante. A tal situación de que los alaridos, que se puedan llamar así, como que en muchas ocasiones también nos presentan ante la pérdida o lo que fuere, también debían de ser ocultados. En, en cierta medida podríamos ver y ocultados en el sentido de la palabra que la palabra correcta serían controlados, ¿verdad? Sí, sí había dolores físicos, sí había dolores morales, pero ambos se controlaban, ¿verdad? Y en ese contexto de, por ejemplo, también siempre hay en el recuerdo de el padre Melía hace mucho énfasis en esta cuestión eh, del control también del dolor físico, porque él hace una memoria justamente de la picadura de una hormiga bastante pronunciada en tamaño, cuyo veneno muy fuerte produce un dolor, pero interesante, que frente a él también picó a un guaraní. Y el otro trató de contener en el momento, no estaba, el horno no estaba para bollos, mejor controlarse, no es el momento quizá. Y inclusive él cuenta, ¿no? Que tomó la medicina que ellos sabían que es una de las flores que están por ahí del tepuixajú, de la flor eh, de la que se usa para la escoba de campo. Esta flor automáticamente macerada se podía colocar y podía bajar esa alergia, evidentemente ya hecho el dolor, y podía sacar el veneno. Pero no había en ningún momento dado, o sea, hubo un control tal de que nadie, excepto el padre que pudo ver esto, nadie más se dio cuenta de que había dolor ahí. Y eso era parte del modo de ser del guaraní. Eh, Nosotros decimos que deberían de ocultar, ¿verdad? Pero en realidad la idea era desde el control no hacer sufrir, porque el sufrimiento es personal, la concepción del sufrimiento. Entonces, si me muerde una víbora o si pasa algo, no tengo por qué de hacer sufrir a los demás. Muchas veces esto llegó y llega todavía en nuestros campos, nuestra gente, de que uno es el que sufre, especialmente muchas veces en la figura de los padres, eso pasa y no se demuestra a los niños, a los hijos, cada uno sabe lo que le pasa.
Y, y eso mismo muchas veces hay una palabra, incluso en guaraní, de que cuando uno, en el sentido de niño, ¿verdad? Es el que no crece es el que llama la atención. Entonces no es todavía una persona madura. Esa sería el que madura controla esto. El que madura sabe que hasta dónde puede eh, demostrar o expresar ese dolor que le pasa. El desprecio al sufrimiento, por decirlo así, es una manera muy fuerte en la relación diaria. Uno de ellos justamente lo prepara, y ayer le preguntaba eso a esta líder, ¿dónde es el añareta? Porque hay un temor y esa preparación del temor, del control de lo que uno es. Les preguntaba porque me quería recordar para esta tribu hoy, ¿verdad? ¿Cómo y dónde es? Es que el añá vive con nosotros en nuestro tetá, el demonio guaraní. Entonces, esa permanente posibilidad de que sea tomado es una manera también de la higiene moral, porque hay que controlar la posibilidad de que seamos atacados. Y eso se traduce muchas veces, como decíamos en el otro módulo, en la enfermedad. La enfermedad es la incorporación de esta cuestión negativa en el cuerpo y tendríamos que evitar o tratar de sacar una vez que nos tome. Entonces, la preparación de enfrentar al añá, que es en diversas formas, está mimetizado y recordábamos ayer que está tan cerca. Ellos están, dice, a un paso, en guaraní me decía ayer, a un ETV boiñan de Jehui. Está mucho más cerca que el bien. Y por eso hay que saber también controlar de tal modo que un aspecto que le hace feliz al mal es justamente que vea que lo pasamos mal. Una manera de no permitir que el mal se apropie de nosotros es justamente mostrando la otra cara. Quizá en otros contextos, en otras culturas, ocurra algo similar en este sentido, a ocultar el dolor o quizás llamémosle un mérito, ¿verdad? Por el hecho de soportar, pero es de grandes en la cultura guaraní soportar esto. Es de grandes, es como que se cumple y uno, no sé, llegó a tener 3 títulos en Harvard, más o menos. Esa alegría uno puede sentir por el hecho de que uno pueda demostrar, porque es también el líder que uno necesita. Es la fortaleza de un pueblo que no necesita de gente débiles, sino justamente necesita de gente fuerte, de gente que sea capaz de sobrevivir, ¿verdad? En ese espacio y de que evidentemente es la propia naturaleza el que no es ninguna fuerza quizá fuera de sí o que ellos mismos hayan creado para afectarlos, sino se preparan ante cualquier eventualidad, pero que produzca dolor, pero en forma natural. Nadie está hablando de que se pueda preparar una guerra y tampoco se van a prepararse en una guerra y alguien lleva a los niños o a los más jóvenes para que vean. Eso se prepara en el día a día. Esa enseñanza de la perfecta sensibilidad contra insensibilidad, que es la palabra correcta, ¿verdad? Contra el dolor, ya sea físico o moral, es una preparación diaria. Yo recuerdo todavía a mi abuela, y van a decirme, quizás en el contexto de que ella es ella, ¿verdad? Y me van a decir que machista. Ella enseñaba
a todos, nietos, nietas, todo, el tema esto de que no habría que llorar ante cualquier, en lo posible hay que evitar, ¿verdad? De que no hay nada tan grave como para que el cuerpo pierda tiempo en esto de descontrolarse, ¿verdad? Y eso llegó, ¿verdad? Yo he visto, y eso nos prepara, por ejemplo, también para que podamos sentir una fuerza, pero súper poderosa de autosugestión, de control, ¿verdad? Yo muchas veces, yo ya no me callo, ¿verdad? Pero me imagino que hay una resistencia ante estas realidades y es porque en la concepción guaraní, el alma, eso que se expresa a través de la palabra, el ñe, no puede sino que solamente el cuerpo quizás sufrir dolores, no afecta el alma está guardada y por eso la palabra también exacta en el momento exacto y por allí tiene que ver con esta cuestión de, vuelvo a repetir, del ocultamiento y podríamos llamarle también del control, ¿verdad? Es muy importante que recordemos en algunos hechos cómo fue trascendiendo el tema del dolor. No olvidemos que somos un pueblo sufrido, ¿no? Somos un pueblo que sufre los achaques de la vida en los diferentes sectores donde vivimos. Llámese hoy intrafrontera Paraguay, Argentina, Uruguay, lo que estamos aquí. De alguna manera, esto marca hoy también el destino de nuestros pueblos. Nosotros sabemos sufrir lo que pasa. Quizá no en el sentido de que recibamos un latigazo y no digamos, ay, ¿verdad? En esa cualidad de la interjección, sino en esa cualidad de saber callarnos situaciones. Y lastimosamente llega a niveles desde relaciones intrafamiliares que vemos, algunos denuncian, especialmente en el área de la violencia doméstica contra la mujer, y en muchos casos vemos en las cuestiones también diarias de nuestra manera de operar en el mundo. Nos callamos, es preferible no aceptar, pero mejor aceptar lo que pasa y total el sufrimiento va a ser igual. ¿Cuál es el cambio? Y eso llega a los destinos de participación de democracia, en los niveles de democracia nuestros. Yo quisiera explicarlo desde allí, quizá cuando veo que el pueblo sufre, no puede o no participa o no dice nada, quizá porque hay una enseñanza ya un poco errónea, ¿verdad? Porque el guaraní no preparaba para esto. Hablamos concretamente de ciertos dolores físicos y morales que ayudaba a poner la fuerza en el pueblo, para que un pueblo no se sienta débil con sus burubillás, con sus líderes inútiles, por llamarlo así, sino que puedan ver en ellos justamente la razón de seguir, de continuar. Una de las maneras, y no siempre, o sea, una cosa es enseñar a dominarse, una cosa es enseñar a que se guarden los dolores, pero luego en algún momento dado se expresa eso, no crean que eso está olvidado. Y ahí es cuando comienzan ciertas cuestiones onomatopéyicas, como por ejemplo la cuestión de imitar al urutaú, esa ave que parece que se lamenta, ¿no? Y esa ave que justamente aparece así, ahora va a estar llegando su tiempo de mudanza y llegan de paso por nuestras ciudades todavía en algunos lugares, entre lo que va del final del verano y el principio de este tiempo, ¿verdad? Que estamos viviendo pre-invierno. Y entonces, esa expresión, ese imitar, que luego también se traduce en cantos, el mimbú, que es un sonido de alegría, puede convertirse muchas veces en sonido también de tristeza, con unos silbidos más modulados hacia la tristeza, más expresando ese dolor, pero sin necesidad de que diga lo que está pasando. Solamente es como que recordar y
aprovechar, imitando a esas aves, imitar a ciertos animales que expresan ese dolor para que también... y esto pasa cuando nosotros escuchamos música. La gente hoy, muchos de nuestros poetas, poetas populares en particular, nos transcriben sus dolores personales, las vivencias, las cuestiones. Incluso hay una fuerte razón en América Latina de lo que se conoce incluso como música de protesta. Yo siempre relaciono, escucho esto, ¿verdad? Y pareciera que esas denuncias pues encuentran su cauce no directamente para enfrentar, porque el guaraní lo que evitaba permanentemente era ese enfrentamiento. En lo posible, habría que, al tener el dominio de uno mismo y de controlar, saber controlarse, tratar también de que los demás puedan percibir de que hay una relación de camaradería, de horizontalidad, del estar con los demás. Esta higiene moral del cual hablamos en este mundo guaraní tiene y viene acomodado al ejercicio de la voluntad. La educación infantil, hablábamos en otro módulo y lo enfatizamos aquí, está fundada en esta educación de la voluntad. Dejarlos a la libertad, dejarlos a que vayan aprendiendo, dejar de tal modo que sepa que no tiene que meter la mano a un lado y no reprenderlos, no prohibirlos, era parte de la educación, ir soltando de a poco. Cuando uno mira a la naturaleza y quizá en son de querer aprender de la naturaleza, habiendo vivido más de 20 años la familia de monos aulladores aquí en la Plaza de Santa María, me tocó en varias ocasiones ver a la madre, recién nacido el bebé, tomando su leche, abrazado con la madre hacia abajo. Al cabo de un mes, el animalito ya vive a la espalda de la madre. Y en el siguiente mes comienza la propia madre a tirarla a medio metro, a la otra rama, siempre pendiente todavía, pero dejando ya que pueda aprender a usar quizá la cola para soportarse, para trepar, para controlarse. Eso mismo aparentemente que hay en esta voluntad, porque algo tan fuerte que voy a decir en este contexto que quizá nosotros tenemos que aprender, y muchos de nosotros, ¿verdad? Es el concepto de que en la cultura guaraní, compañeros y compañeras, nunca hubo ni reprensión, ni castigo físico. Nadie reprendió a nadie nunca. Y tampoco hubo castigo físico. Hoy hablamos de los psicólogos anteriores, de años anteriores, algunos cintos por ahí desapercibidos a nuestra vista ante alguna travesura. En los guaraní no pasaba esto, gente. Cada uno se quemaba solo, más o menos. Esa es la intención. La voluntad por allí se trabaja como algo genérico, algo grupal. Esa individualidad que marca en el sentido comunitario. El castigo en general es que estás a la vista de todos. Así se entendía el castigo, que cualquiera puede verte y que cualquiera pudo haber visto eso que no corresponde que se haga. No hay palabras fuertes, quizá llamadas de atención, quizá miradas. No se olviden de las miradas. Hay una mirada que me dice, hasta ahí va. Y esa mirada se conversa con la madre. Hay una mirada que me asiente, que me dice que puedo seguir haciendo. Y hay otra mirada que me limita. Esa fuerza de la mirada, sí, pero no esas reprensiones que nosotros conocemos normalmente, que nos limita o que gritamos o que quizá nos pueda llevar a un castigo. El deseo de que uno quiera hacer
el deseo de que uno se compenetre, el sentido de pertenencia. Esa línea de la voluntad es lo que trabaja el guaraní. De allí quizás su sentido de esa ayuda natural que siente hacia la comunidad, hacia los demás. La fuerza de voluntad le da un valor y valoriza su energía, valoriza su relación con los demás. En muchos de los casos, esa iniciativa, hasta que llegue la iniciativa individual, es decir, que cada uno ya puede decir, tiene o trabaja, porque la voluntad lo trabaja hasta la muerte, pero fundamentalmente ya puede hablarse de que hay una relación de voluntad cuando tiene alguna iniciativa en favor de los demás. Las virtudes que hablamos o los valores que hablamos de vista eurocéntrico en este contexto es distinto, porque en el guaraní tiene que nacer ese deseo. El guaraní descubre que tiene que hacerlo de esa manera. Lo siente y lo vive así. Entonces, nosotros no sé cómo estamos, pero por lo menos aquí en Paraguay hay todavía una relación muy fuerte de que hay que controlar, reprender, de que hay que incluso castigar. Decía, yo recuerdo una psicóloga que un pequeño, bueno, a ver si digo la palabra exacta, ¿verdad? Un pequeño golpecito, azotecito, no sé si hay eso, ¿verdad? Con cariño vale la pena. En la cultura guaraní es inadmisible, es inadmisible. Pero también es increíble cuando se le deja crecer a la persona. Quizás luego, para comenzar, no hay cosas para romper, ¿verdad? No hay vidrios, no hay electricidad, no hay cosas que, no sé, por ahí van mis miedos modernos, ¿verdad? Pero el tiempo que las veces que pude estar y ver, el niño es el niño, y es algo muy, muy serio que les digo, gente. El espacio de los niños no hay una fuerza de que tenga que fungir de adulto, hacerlo de adulto, o de compartirlo adulto, o hablar en adulto. Es feliz tal y cual, niños. Pero también esos niños que comparten entre todos, ¿verdad? O sea, la familia ahí es grande, no vas a jugar con Carlitos hoy porque se porta mal, no existe eso. Vos tenés que darte cuenta hasta qué punto Carlitos también tiene que controlarse, ¿verdad? Y en esta misma relación no hay ningún abuso, de ninguna laya. Y la libertad es el que prima en este contexto. La preparación en sí de la voluntad y del hecho de hacer libres es un estadio para la organización adulta. Por lo tanto, en el mundo adulto no existe ni puede existir la coacción. Y me dirán, pero ¿cómo es esto? ¿No? Y por ahí que nosotros entendamos que muchas veces, y esto hace 4 años, en una comunidad aquí cerca de Encarnación que se mudaron, lograron obtener un espacio para vivir cerca de San Rafael del Paraná. Y casualmente, como la coacción no existe, se les trató de ingenuos para convencerle al cacique, ¿verdad? Al dirigente, al murubilla, de que era mejor alquilar toda la tierra y que ellos podrían vivir perfectamente de la plata que se pudiera ganar y la comunidad iba a estar bien. Él siempre en función de la comunidad. Luego, el pequeño gran detalle que no descubrió rápido y lo engatusaron es que todas esas extensiones de su tierra, en primer lugar, iba a ser deforestado para la plantación de cultivos, de grandes cultivos y evidentemente la soja por ende. Eso implicaba que ellos vivirían reducidos y sin posibilidad de hacer su vida diaria, de rebuscarse de sus plantaciones mínimas, pequeñas plantaciones, y algunas casas cuando no haya ese espacio para poder defenderse la vida, el día a día. Entonces, en ese sentido,
él no fue a coaccionar a su comunidad, sí hizo una apreciación que evidentemente él estaba más convencido y las líderes que le acompañaban se convencieron también de que era lo mejor, considerando que no conocían, o sea, estaban en un lugar más cercano a la ciudad, a 20 kilómetros, un poco más arriba de una ciudad grande, y que era mejor a lo mejor sobrellevar los primeros años así. Y esos primeros años implicaba en la firma de contrato por 10 años, que él tampoco medía en tiempo esos 10, ya lo había firmado como responsable. Entonces, ese tipo de cosas ocurre en la medida que hablamos muchas veces de que pueda ser una especie de coacción. No obstante, esa tranquilidad que él tenía de que estaba haciendo bien y que no, el otro no lo estaba mintiendo, formaba parte del corolario de su falta de preparación ante la coacción. Ese espíritu de dignidad que él tiene ante la voluntad que él desarrolla, o ellos desarrollan, ellas, lo preparan también para ese bien común, para ese bien comunitario. Y es allí donde lo que van a buscar es de todos. Y como es de todos, tu pan es el que prodiga, y eso tiene que ver con las constelaciones. El momento de plantar está definido por ciertas alineaciones estelares que ellos lograban ver, y a partir de ahí poder definir también los diferentes momentos de inicio de tiempo, no solo por el hecho de que llegue el calor o llegue el frío, sino eso mismo orientaba a ciertas plantaciones y de acuerdo al movimiento lunar. Eso estaba ligado con esta cuestión de la libertad, porque la libertad guaraní, si bien se desarrolla en forma horizontal, tiene una verticalidad, es decir, no solo miraban a su alrededor, sino también podían ser trascendentes, buscando esa relación con las estrellas, con la luna, que también orientaba hasta dónde podía respetar, ese respeto que nosotros llamamos quizá nuestro concepto más eurocéntrico, ellos lo tenían como lo ajeno. Ese respeto implicaba ese abismo espiritual entre el guaraní y lo que se pueda respetar de lo que se ofrece en la naturaleza. Hay muchos aspectos de esta línea que hoy seguramente seguimos, se aprovecha todavía. Muchos de los jesuitas escribieron en sus cartas durante las reducciones o las misiones jesuíticas, aprovecharon como elementos para dentro de la evangelización, y hoy muchas de estas cosas también se confunden dentro de lo que fue desde la catequesis para adelante de Ruiz de Montoya en muchos aspectos. Es un tema para discutirlo en otro contexto también, porque pudiéramos mirar entonces si realmente preguntarnos, ¿verdad? Y dejo abierta la pregunta, no para contestarla, si realmente hasta qué punto llegó ese tema de la evangelización, siendo que ese sincretismo, ¿verdad? Lo que permitió fue elevar a ciertas categorías, ciertas maneras de lo que ya vivían ellos, pero fundamentalmente haciendo eco de esa relación espiritual, evidentemente en el mundo guaraní original, eso repercutía en la forma de vida. Y un aspecto muy fundamental, Bertoni recoge diciendo de que este dominio de sí mismo, esta cuestión de controlarse, de tener la voluntad en funcionar a los demás y vivir en libertad, le hicieron más longevos. Es una de las características que hizo de que este pueblo pueda vivir, pero por años, en un mundo donde hoy incluso compitamos con otras, como por ejemplo con los japoneses, en cuanto a la cantidad de años que uno pueda haber vivido. Entonces, esa manera de ser en el mundo también lo recoge muchas veces en la historia, ¿verdad? No solo ya la parte escrita, no solo recuerda a los jesuitas, sino también
hablan, por ejemplo, en ese control de que nunca hubo palabras que no correspondan o que puedan herir más allá o lo que ellos puedan llamar la deshonestidad. Es decir, cuando uno utiliza la palabra, hoy muchas veces y lastimosamente, y en boca muchos de nosotros los paraguayos hablantes del guaraní, cuando comenzamos a enseñar a un extranjero el guaraní, lo primero que hacemos es muchas veces lastimosamente enseñar esa cuestión de grosería o palabras que no ayudan, ¿verdad? Pareciera que ese es un juego muy importante. En el guaraní esto no tendría, no cabe. Jamás harían esto, ¿verdad? Por ejemplo. Ni para usar contra el hermano, ni... son palabras que se guardaban y se conocían, por supuesto, pero aún un diccionario totalmente aparte, podríamos decirlo así para que se entienda, era un cofre tan cerrado utilizado netamente desde el contexto del añá. Y por eso, quizá una de las palabras que hoy más se usa, que llegó hasta nuestro tiempo, cuando uno está reaccionando contra el otro y le dice añamembú, ¿verdad? El hijo del diablo. Quizá lo más mínimo, ¿verdad? Porque sabemos que después los que manejan un poco el léxico guaraní, sabemos que hay siempre en esa función, pero palabras mucho más fuertes, pero que no era propio, porque formaba parte justamente de este control y de este humor de cómo se vivía en el mundo guaraní. Entonces cabe resaltar un poquitito para ir cerrando de que la higiene física, eso de lo que se controla, de lo que se come, hasta lo que se viste y lo que se dice, forma parte de esta gran cultura guaraní. Es un pueblo totalmente aplomado, que tenemos mucho todavía que aprender quizá, y haciendo una retrospección quizá muchas cosas pues choquen con nuestra manera de ser personal, individual, ¿verdad? Y bueno, pero a lo mejor queremos vivir un poco más como ellos, no quizás 180 años, pero por lo menos llegar a un tiempo un poco más prudencial y nos sirvan para seguir viviendo en este mundo con los demás. Hasta aquí, muchas gracias y está abierto, me imagino, el espectro aquí para preguntas, respuestas, comentarios. Muchas gracias. Gracias, Isabelino. Bueno, yo voy a abrir un poquito las preguntas. El resto podemos ir haciéndolo de manera escrita en el chat o podemos hacerla de manera oral, como prefieran. Se va un poquito a ir coordinando. Yo dejo la primera. Isabelino, seguramente esto se ensambla con la forma de ser introspectiva, eh, con el manejo de la palabra, con la cautela, con el tema de las miradas que decía, o sea, esta cuestión de el cultivarse hacia adentro no es una cuestión aislada, sino que va ensamblado con lo otro, digamos, ¿no? Hay que mirarlo todo dentro de un mismo contexto, ¿no? Totalmente, Carlos. Yo solamente por el tiempo y para entender también de que hay como una conexión, ¿verdad? Pero incluso pensemos en los efectos, no solo en los cómo, sino a dónde desembocan. Y una de las cosas, por ejemplo, que hasta hoy creo que es algo común entre nosotros, el tema de la hospitalidad. La hospitalidad evidentemente es resultado de un ejercicio de la voluntad. Por ejemplo, es algo que nace y uno es capaz de dejar su cama para el visitante y dormirse en cualquier lugar sin que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Por exagerar un poquitito, ¿verdad? Pero es así en la mayoría de los casos, en nuestra manera de ser, nuestra amabilidad. Ese es un ejercicio que nosotros tenemos de que ofrecemos lo que tenemos y ofrecemos lo mejor que tenemos. Esas son cualidades que evidentemente hace de que
son resultados de un ejercicio en diferentes momentos de diferentes aspectos que reúne bajo esta, lo reunimos nosotros aquí en 3 temas centrales, ¿verdad? Pero que están conectados, pero cada uno en su espacio, en su momento. Gracias. Seba, ¿lo coordinás un poquito vos a la gente que pide la palabra? Sí, Carlitos, por supuesto. La doctora Fanny pidió la palabra. Flavia, cuando vos dispongas. Aquí estoy. Hola Muchísimas gracias. Isabelino. Hola Isabelino, muchas gracias. Me encantó la ponencia. Te quería hacer unas consultas. Yo trabajo en historia del arte, ¿no? Especialmente las esculturas. He ido a tu pueblo, Santa María, fascinada por ese museo. Y yo trabajé el tema especialmente de la resurrección, las imágenes de la resurrección, y por lo tanto trabajé mucho las imágenes de la pasión de Cristo. Y lo que yo ponía dentro de la tesis era que, bueno, vos decías que los guaraníes no eran simples imitadores, como muchos habían dicho, sino que ellos de lo recibido pusieron toda la creatividad, y ahí está lo grande del arte guaraní, donde se ve la participación del guaraní, ¿no? Y las imágenes del dolor de Cristo, comparándolas con por ahí las referencias que traían los mismos jesuitas de las imágenes de la pasión castellana o andaluzas, notamos que no estaba ese patetismo exagerado de las imágenes españolas, sino que se expresa el dolor, pero de una manera moderada. Cuando vos hablas de este dolor controlado, digo, ahora pensando, digo, evidentemente en esas imágenes los guaraníes estaban expresando ¿no? Como un dolor controlado en Cristo. Y bueno, la importancia de, viendo otras imágenes en América, el tema de la procesión de la resurrección que se hacía en los pueblos guaraníes, no los hemos visto en otros lados de América. La procesión del encuentro de la Virgen de la Resurrección con el resucitado, o sea, porque se pone énfasis en todo lo que es la alegría. También nosotros lo vinculamos con el tema de la tierra sin mal. Nada, es un comentario que escucharlo de vos, que sos especialista en todos estos temas antropológicos, por ahí no tiene nada que ver, pero me digo, evidentemente ahí hay algo que por eso esas imágenes son de otra, no hay patetismo en ese dolor de Cristo, sino algo como controlado, entonces lo vinculaba. ¿Me querés contestar? ¿Te hago todas juntas o me vas diciendo? Tengo otra. Comencemos por aquí porque evidentemente esa transmisión, comencemos por la imaginería, ya que es lo que nos habla. Si bien la escritura nos llega desde 1700 para adelante en algunas cartas que podemos hoy tener en nuestros archivos, siempre comienza también con un tono de alegría interesante. Hacía memoria de una carta de 1748 para ser exacto, que se escribe desde Santa María en un contexto de que estaban siendo atacados permanentemente, ya no por los bandeiras, sino había otras problemáticas de acoso para siempre con el tema de la esclavitud, ¿no? Estamos a 1748, pareciera que eso ya se dio vuelta a la página, no fue tanto así. En ese asedio, el cacique Ararezá de Santa María escribe una carta y comienza la carta en un tono dignísimo, en un guaraní, con una alegría tal diciendo que desde el lugar de la felicidad, de la plenitud, si vale las palabras, de la casa, de la ciudad, del país de la Virgen, donde son felices, ellos se dirigen al Señor Rey, o sea, en esas propias líneas de expresión, por más después le va a contar de que cada noche es tomado uno, se le golpea al otro, que es torturado, pero le cuenta con una alegría. Y le doy un dato más que pueda, quizá, no sé si dar énfasis a esto evidentemente la Compañía de Jesús dicen desde la teología que le dio más énfasis a la resurrección. Yo siempre soy de la teoría de que evidentemente encontrar un pueblo totalmente alérgico al dolor, entonces era mejor mostrar la parte buena. Y eso se mostraba en un Corpus Christi, en una fiesta hablando en esta línea, ¿verdad? De las misiones jesuíticas. Y cuando encontrás a los cristos
Se nos congeló Isabelino, lo esperamos un segundito. Lo esperamos un segundito. Vuelto por aquí. Ahí estás de vuelta, ahí estás de vuelta. Bueno, gracias a la conexión buena que tenemos. Ya te estabas quejando de la conexión y te volvieron a cortar, mira. Aguantamos un ratito. Ahí estás de vuelta, Isabelino, estás de vuelta. Ay, gracias. No te quejes de la conexión porque te va a volver a cortar sola. No digo nada. Es más, voy a cortar por aquí también esto que a lo mejor está. Les decía de que la doctora seguro que conoce un Cristo. Hay un Cristo torturado en el Museo de Santa María, que el rostro evidentemente está estoico. Y le sobresale hasta las venas de la tortura, pero mucho menos en el rostro. O sea que no hay ningún dolor así como que es muy fuerte esto, ¿verdad? O sea que de lo que venimos diciendo, eso expresan. Y eso está, quizá no entendamos a ese Cristo que sufre corpóreamente, pero sería un Cristo bien guaraní, evidentemente. Y recuerdo de una, de Brajinara Susnik, cuando también relata justamente esto de la importancia de los gestos, ¿verdad? Y en esa misma línea hace mención a este Cristo como que los guaraní tenían la fortaleza hasta ante la muerte de una especie, repito, de estoicismo, que no es estoicismo, que estamos hablando de que se trabaja la voluntad, ¿verdad? Al interior. Y solamente quiero remarcar, doctora, lo que usted estaba diciendo, en la fuerza que tiene, porque recuerdo que hablando con una persona que fue torturada en la época de la dictadura paraguaya, que me tocó vivir con esa persona, y él dice Se nos congeló de vuelta. Esperamos que vuelva. A ver, un segundito. Estoy por aquí. Ahí estamos. Perdón. Es que es tan amable conmigo la conexión. A ver si por ahí funciona. Entonces, recordando un poco, ¿verdad? De que estaba siendo torturada la persona. Y como había niños y mujeres, él no quería hacerle sufrir. Él cuenta, ¿no? Dice, yo no quería que sufran los demás. Entonces, con la golpiza que le estaban dando, él comenzó a sonreírle y ya no tenía, pues le echaron los dientes incluso en la tortura. Un poco para que se entienda la pincelada lo que estoy queriendo decir. Y él comenzó a hacer muecas para que los demás se sientan bien. Como si fuera que estaba jugando. Y yo digo, esa es la fortaleza que tenemos, ¿no? A ese nivel llega, que no queremos que los demás sufran. Ese es el objetivo, ese es el trabajo que se hacía en la cultura guaraní. Y evidentemente eso se plasmó en esas imágenes, tal cual. Gracias. ¿Y puedo otra o le dejo lugar a otro? Sí, doctora, seguimos. Una más, bueno, y damos paso. No, y lo otro, con lo que decías del infierno, relacionado a lo del castigo físico, con las pocas imágenes que hay del infierno en las misiones, ¿no? E incluso hay relatos en las cartas ánoas que los padres cuentan cómo algunos de los guaraníes se burlaban de los relatos del infierno, ¿no? Y eso era muy interesante y cuando lo decías me acordé, ¿no? Y después la última, lo relacionada con el grito, imitando los gritos del Urutay, el Zapucay sería algo similar, que dicen, según cuenta Tarragorros, cuando tiran un árbol se lanza un Zapucay, y después, por ejemplo, hay una canción del Cielo del Albanil, de un obrero correntino que añorando su lugar, triste, además porque, bueno, las condiciones laborales no son muy buenas, lanza un Zapucay que es su modo de volver, ¿no? Entonces también, nada, me hiciste acordar a esto. Los alaridos o Zapucay, evidentemente, pueden determinar dos aspectos. El Zapucay de la alegría o Zapucay de la soledad.
son dos momentos muy fuertes del zapucay, pero que uno lo tendría que interpretar en un contexto quizá de nuestra actualidad, ¿verdad? En una fiesta, si hay un zapucay, evidentemente existe ¿verdad? La alegría, pero en un contexto, yo conozco contextos del Chaco paraguayo, que me tocó también estar por allí, uno puede escuchar el zapucay al interior de los bosques, de los montes. Es aquella soledad de aquel campesino que está ahí cuidando, o para hacerse sentir de que hay alguien que no vaya a meterse ahí. Entonces hace un grito, un zapucay, pero un zapucay fuera de serie, a tal punto que también no se olviden de que los gritos eran muy controlados, es decir, también tenía que ser definido aquellos zapucay que no afecte, por ejemplo, a la manera de que el alma, porque no se olviden que el alma, también muchas veces el zapucay de la naturaleza se pueda confundir con algún mal genio que ande por ahí, pero no precisamente con el infierno, que venía del infierno, sino del propio, de la propia afección que se puede hacer a la naturaleza. La naturaleza pueda gritar, y de allí que se hable del famoso angüe, por ejemplo, o alma perdida quizás, en nuestro contexto, para entender un poco más con vista eurocéntrica. Pero es el grito, es algo muy importante. Eso tendríamos que hablarlo evidentemente en otro aspecto, en otro momento, porque el zapucay es algo muy fuerte, ¿sí? Puede contener las dos fuerzas, de la alegría, es bien antagónico, o de la tristeza. Gracias. A ver si me escuchan. Sí, Graciela, buenas tardes. Sí, Graciela, buenas tardes. ¡Ay, qué suerte! Casi un milagro guaraní esto. Bueno, yo quería preguntarle, al lado de lo que preguntó la doctora, parece muy banal, pero yo también me dedico a la vestimenta del siglo XIX, pero claro, hay tanta cantidad de documentos de nuestra provincia del siglo XIX que hablan de los indios, o cuando se hace un censo, por ejemplo, la cantidad de negros e indios que tenía cada familia, y que se seguían vendiendo a pesar de todo, indios y esclavos ya todavía en la época de Urquiza. Pero mi curiosidad es, ¿qué telas usaban para la vestimenta? ¿Y cómo las cosían? Seguramente con fibra vegetal, pero con agujas, porque había agujas de madera, de hueso. No sé si es una pregunta muy liviana, pero a lo mejor este señor sabe, el profesor. Sí. ¿Te parece bien? Sí, sí. Sí. Doña Graciela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pero muy bien, un gusto, un placer. Evidentemente, habíamos hablado en otro módulo también, y lo traemos, por supuesto, a la memoria aquí, de esto de que también tiene que ver con la salud. Claro. Decíamos que normalmente no la desnudez, ¿verdad? Pero esa soltura hacía también a la salud. Estamos hablando en el contexto nosotros en este seminario de la salud guaraní. Y eso tiene que ver también con la vestimenta. Es la hilandería del algodón, que ya se conocía, al igual que algunos otros como algunas fibras, las fibras del caraguatá, del cual se podían hacer filas más fuertes, hilos más fuertes. Normalmente lo que se lograba era una sábana. Voy a ser un poco también banal con mi explicación, ¿eh? Entonces, esto podría darse vuelta, cubrirse, ¿no? Costuras normalmente no hablamos de costura, de que podía tener quizá una más, es darle vuelta al cuerpo nada más en lo más. Lo esperamos de vuelta, Isabelino. No. A ver, ahí estás de vuelta, Isabelino, ahora sí. No sé hasta dónde quedé, porque ahora sí. Que le daba vuelta al cuerpo, que no tenía costura.
Eso. Entonces, porque ellos hablaban también de la transpiración, ¿verdad? De que los poros tenían que respirar, estar libres. Entonces, por ahí, doña Graciela, que así como desde los jesuitas en adelante, no se olviden, y de la colonia en adelante, la aguja fue un elemento incorporado bastante bien visto por ellos y muchas veces, bueno, no solo espejitos funcionaban, sino también agujas podrían ser elementos para bueno, desconocida, y sí, se usaba en esta, sí, pinzas, esto yo lo viví atados, por ejemplo, un nudo que pueda atajar en este sitio, se ataba, eso ya incluso los guaraní más modernos, ¿no? Yo he visto esas ataduras y los cintos, porque eso se llevaba un sunchado en la altura de la cintura, ¿sí? Llamémosle cinto, ¿no? Un cordón, y de ahí que no pasaba por otra palabra que sea el supo o la liana o ñaputijá, que era la palabra que más se usaba para esto. Y la palabra ñaputí, que es traducido hoy por atar, en realidad significa atajar todo lo que hay adentro, no permitir que se caiga ni salga nada. Esa es la palabra ñaputí. Es un poco más compleja la palabra. Por eso, en el sentido también de que cuando uno va al médico, hablando del curanderismo, ¿verdad? Tenía que desatar todo. Y esa era un poco la cuestión de liberar. Y por ahí que la vestimenta tiene mucho que ver, ¿ves? De esa libertad. No, yo hasta por donde yo sé, doña Graciela, costuras así como costuras, no. El lienzo que hacían, que le enseñaron a hacer los jesuitas, había un tipo especial de lienzo, según lo que yo he leído, que se tenía reservado para enviar a Europa justamente para los monjes, para los curas jesuitas, y además a lo mejor comercializarlo en otras órdenes, digamos. Dice que era algo especial, bonito, color tostado. ¿Es así? Bueno, hay varias cosas que se comerciaban, evidentemente, en ese punto de la historia. Nosotros tenemos documentos, ¿sí? Desde las cartas anuas hay inventarios, ¿verdad? Imitando incluso tafetones europeos con hilandería, ya eso hablando en el sentido de la transformación que tuvo en el contexto de las misiones, ¿verdad? Hubo mucho de estos, de esta cosa novedosa que se llevó a Europa con incluso el teñido, con teñidos de colores diferentes que se llevaba, que era muy bien visto, no solo quizá por las órdenes religiosas, sino también, bueno, la Compañía de Jesús tenía que patentar, que resolver la cuestión económica, bueno, recibían también por esto algunas cuestiones, ¿verdad? Evidentemente eran así. Entonces, ahora bien, en el sentido de que ellos hayan aprendido al interior de las reducciones el tema de la hilandería, esto ya viene especialmente en los guaraní, de los caraíbes, hay datos de 1500 y pico, ¿verdad? En los primeros contactos ya, no solo hablando de plumas, no solo hablando de que se haya peleado con un yaguareté y pueda tener los collares, porque eso tiene un significado en el tema de los amuletos, ya sean de los brazaletes o de lo que pueda tener por las piernas, eso tiene mucho que ver, es una cuestión ritual muy fuerte, llevando un poco a otro plano, ¿verdad? Pero que tiene que ver también en este mundo guaraní. Ellos conocían evidentemente ya, dependiendo del sitio donde vivían, una cierta cobertura con algunos elementos. Tal es que dentro de las misiones jesuíticas, por ejemplo, en una cuestión de unificación para las fiestas, se usaban esas telas que usted, esos lienzos que usted está hablando, para las fiestas grandes, lo cual hablábamos con la doctora Flavia recién, el tema del Tupac Suño Haití, del encuentro de la Semana Santa, de la Pascua,
o del Corpus Christi, que era muy, muy arreglado todo, ¿verdad? O de las fiestas patronales, o incluso de los domingos de los coros. De ahí viene y quedó en la memoria incluso que mi ropa de domingo, mi ropa de misa, ¿verdad? Claro, Que muchos claro. la tienen. Muchas gracias. Muy bien, doña Graciela. Profe, tenemos una consulta de Karen Romero. En realidad, en el chat se suma, ¿no?, a lo que venías diciendo y dice, es decir, que ellos antes de la llegada de los jesuitas se ponían vestimenta, sumando a los comentarios previos, ¿no? Eso, totalmente. Y evidentemente, Sebastián y la señora Karen, estábamos hablando de que no siempre estaban desnudos, ¿verdad? Y dependiendo de la necesidad y del lugar, del espacio, la cobertura corporal, yo insistía hoy, por ejemplo, si hacen memoria, y en el otro módulo también, que incluso se usaban ciertos tipos de manteles, llamémosle hoy manteles nosotros, ¿verdad? O cobertores, ¿verdad? Para la comida, porque lo que se hacía era guardar la heladera personal, el refrigerador personal, el bolso, no sé, todo esto, y también la hilandería que tenía que ver siempre con el caraguatá o con otras plantas, inclusive del algodón, se hacían para, por ejemplo, transportar a los niños. Esos bolsos que permitían llevarlo por la espalda o simplemente llevarlo hacia adelante para correr, porque dependiendo de cómo tenía que ser la salida, eso se elaboraba, esos ya se tenían. No era desconocido. Por eso incluso está la palabra en guaraní originalmente ao, como vestido, ¿verdad? Buenísimo, Seba, yo voy con una pregunta. Por ahí, hoy, hablando un poco de las reuniones, nombraste el amandallé. Creo que es, bueno, reuniones respetuosas si las hay. ¿Podés hablar un poquito sobre eso, Isabelino? Las Cortito, asambleas, cortito por los tiempos de corte, digamos, de la interrupción del Internet. las asambleas, bueno, ahora me cortás vos. Las asambleas populares, eran los famosos amandallé. Llamémosle asamblea, gente, pero en realidad es un espacio natural y de decisión de situaciones emergentes. Los amandallé, en donde todos podían participar, y participar no es la presencia física, sino tenía evidentemente una razón de donde la palabra tenía su lugar, era el lugar exclusivo de la palabra. Ahí el respeto valga como un valor, ¿no? De escucha del otro, pero todos, al aportar, a todos tenía que darle la posibilidad no solo de decir algo, sino también de que lleve algo para, como que aportó, ¿verdad? Y que ese aporte le sirve. Entonces, nosotros, cuando hablamos de la mandallé entre los guaraní, miren, yo muchas veces estoy muy tensionado porque yo ya quiero o me molesta lo que el otro dice y no pasa. Ese ejercicio, yo por lo menos me cuesta mucho ese ejercicio, me cuesta mucho y participé de mucho porque la mandallé es público, es una característica. Ahí puede uno, por lo menos yo como blanco no participaba oralmente, ¿no? Pero me permitían, no como en el OPU, que es una cosa muy de ellos, ¿verdad? Es una oración, es un llamamiento personal. De los amandallé puede surgir, por ejemplo, una llamada, una ceremonia, un ritual de una noche. En estas noches cortas que tenemos, esas reuniones pueden terminar con un ritual de Ñemboé que va hasta las 3 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso.
no sé, Carlos, si en esa línea me preguntabas, o el sentido de comunitariedad de la Mandaye también, ¿verdad? Sí, que era eso, Isabelino, que Es les el cuento. parlamento donde todo, ahí no, ahí todos perdieron, para entendernos más también. De hecho que no, ellos no tienen, nosotros quizás le ponemos cuando decimos Burubishaja y Caraí, y le ponemos títulos, ¿verdad? Pero en realidad ahí se nota uno de que son todos una cosa. Carlos. Correcto. Eso era. Sebastián. En el chat no hay más consultas, Carlos y Isabelina, así que si quieren continuar. Bueno, no sé si hay alguien más con alguna pregunta por ahí. No vemos a nadie más. Bueno, entonces vamos a cerrar por el día de hoy. El próximo sábado nos vamos a encontrar con el cuarto módulo de este cuarto seminario, que es el que cierra Salud y Ecología. Gracias por el esfuerzo de estar un día 1 de mayo, que terminen muy bien su día. Gracias por la paciencia. Mucha gente se excusó que no podía estar porque aquí en Corrientes se junta con un fin de semana largo, y el lunes también es feriado, entonces mucha gente no podía estar. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Muchas gracias. Chao, buenas noches.